Cuando pensamos en piscinas, pensamos en diversión, pero para quien la construye será un momento donde no hay cabida al error. Errores como filtraciones y pérdidas de agua son signos de una mala impermeabilización, convirtiéndose en el peor dolor de cabeza para un maestro, afectando también en gran medida su bolsillo. Es por esto que esta noche Joan Valencia nos acompañará con las mejores recomendaciones en impermeabilización de piscinas. En unos minutos daremos inicio. Maestro, para disfrutar de una excelente capacitación, le recomendamos tener buena conexión a Internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, escriba sus dudas en el chat, recuerde registrar su asistencia en el link del examen de conocimiento. Active las notificaciones en Facebook y esté enterado de todas nuestras capacitaciones. Conozca la nueva imagen de estuco plástico nevado de 6 kilogramos y asegure una alta asepsia con nevado antibacterial más pintura antibacterial cero. Con esta combinación eliminará el 99,9% de las bacterias y obtenga una excelente resistencia a los hongos y algas. Estos productos son especializados para lugares que requieren alta asepsia como hospitales, industria, comercio y el hogar. El nevado antibacterial tiene una alta resistencia a la intemperie y a la humedad. La pintura antibacterial cero es ultra bajo olor y cero VOC, libre de contaminantes. Y recuerde que el efecto antibacterial es permanente en el tiempo. En un momento daremos inicio. Por el momento, podrá participar y divertirse con nuestra trivia maestra. Maestro, lo invitamos a que resuelva el siguiente acertijo. Recuerde escribir en el chat la respuesta correcta. Cuando pensamos en piscinas, pensamos en diversión, pero para quien la construye será un momento donde no hay cabida al error. Errores como filtraciones y pérdidas de agua son signos de una mala impermeabilización, convirtiéndose en el peor dolor de cabeza para un maestro, afectando también en gran medida su bolsillo. Es por esto que esta noche Joan Valencia nos acompañará con las mejores recomendaciones en impermeabilización de piscinas. En unos minutos daremos inicio. Maestro, para disfrutar de una excelente capacitación, le recomendamos tener buena conexión a Internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, escriba sus dudas en el chat, recuerde registrar su asistencia en el link del examen de conocimiento. Active las notificaciones en Facebook y esté enterado de todas nuestras capacitaciones. Conozca la nueva imagen de estuco plástico nevado de 6 kilogramos y asegure una alta asepsia con nevado antibacterial más pintura antibacterial cero. Con esta combinación eliminará el 99,9% de las bacterias y obtenga una excelente resistencia a los hongos y algas. Estos productos son especializados para lugares que requieren alta asepsia como hospitales, industria, comercio y el hogar. El nevado antibacterial tiene una alta resistencia a la intemperie y a la humedad. La pintura antibacterial cero es ultra bajo olor y cero VOC, libre de contaminantes. Y recuerde que el efecto antibacterial es permanente en el tiempo. En un momento daremos inicio. Por el momento, podrá participar y divertirse con nuestra trivia maestra. Maestro, lo invitamos a que resuelva el siguiente acertijo. Recuerde escribir en el chat la respuesta correcta.
Hola maestros, buenas noches, bienvenidos nuevamente, gracias por compartir con nosotros. Mi nombre es Joan Valencia, hago parte del equipo de capacitación y formación de Comercial Corona Colombia y nuevamente estoy aquí feliz de acompañarlos y que ustedes nos acompañen en este espacio de formación en la hora maestra. Así que bienvenidos a todos los maestros, nuestros maestros Corona Agrival, para que se conecten a esta transmisión. Ahí vamos entonces viendo de a poco que se van conectando algunas personas. Salúdenos, déjenos sus comentarios desde dónde se están conectando para que también ahí lo tengamos presente entonces. Bueno maestros, el tema de hoy en la hora maestra Corona Agrival nos corresponde el proceso o el sistema de impermeabilización para piscinas. Esto es bien importante, es un tema que algunos de ustedes nos han mencionado, que qué rico que lo volviéramos a tocar o que lo trabajáramos. Entonces aquí lo tenemos para ustedes el día de hoy. Recuerden entonces algunos aspectos para que usted pueda disfrutar de una buena transmisión, y es que esté pegadito ahí conectado cerca de su router, de su wifi en la casa o en el lugar donde usted se encuentre, para que tenga un mejor desarrollo de esta sesión, para que pueda visualizarnos y escucharnos mejor y que de pronto no se le vaya ahí como a quedar quieta la imagen, no se le pause. También muy importante, en la parte inferior, acá en esta parte inferior está como de costumbre nuestro chat para que el experto Corona Agrival por supuesto pueda darle trámite a sus inquietudes, a sus consultas, a sus dudas. Bienvenida a todas las preguntas. Probablemente habrá muchas en este espacio, vamos a tratar de resolverlas todas ahí bajo nuestro experto Corona Agrival, que estará pues conectado en la parte de nuestro chat dándole trámite a esas inquietudes. Importante también maestro, al final de la sesión, como de costumbre, vamos a colocar un link o vamos a dejar un link para que usted pueda resolver la evaluación de este tema. Y al final de mes, recordemos, vamos a estar premiando a los 10 maestros con los mejores puntajes en las evaluaciones que vamos a ir realizando a través de estos espacios de Facebook Live de la hora maestra Corona Agrival como tal. Así que siéntanse cómodos y bienvenidos entonces a este espacio como tal. Bien, hablando del proceso de impermeabilización de una piscina, digamos que es un paso importante. En este caso, ustedes se estarán preguntando por qué debo impermeabilizar una piscina, por qué debo hacer ese proceso de impermeabilización de una piscina. Básicamente, lo que nosotros queremos es que este elemento constructivo pues tenga aspectos funcionales, es decir, que antes de todo este proceso de enchape, antes de todo este proceso de aplicación de boquillas, por supuesto, tengamos un proceso de impermeabilización adecuado para evitar que los niveles del agua bajen, que se genere algún tipo de filtración. Eso por supuesto supone gastos a futuro. Pensemos algo, si estamos realizando un proceso completo constructivo de una piscina, donde empezamos por supuesto por la parte de ese encofrado, de ese diseño de la piscina, y no realizamos un proceso de impermeabilización, posteriormente vamos a incurrir en gastos. Tener que remover, por ejemplo, el enchape de esa piscina, tener que hacer tratamientos ya curativos y no preventivos, como es el proceso de una impermeabilización correcta en el caso de una piscina. Eso, por supuesto, va a generar para ese cliente unos costos elevados, muchas veces vaciar esa piscina, tener que remover el enchape, tener que remover todos estos elementos y volver a hacer esos tratamientos que se pudieron haber hecho en algún momento del proceso constructivo de la piscina. Entonces, para asegurar eso y para evitar de pronto esos costos adicionales o esos gastos adicionales a futuro para nuestros clientes, es importante hacer el proceso correcto de impermeabilización de una piscina. Y aquí también se vuelve importante no solamente hacer ese proceso de impermeabilización para evitar filtraciones, para evitar incurrir en esos costos, sino también que los productos que se vayan a utilizar en este proceso de impermeabilización tengan las condiciones y las características necesarias para que a futuro no nos presente, digamos, como temas de patologías o procesos que requieran de una reinversión como tal o de unos gastos adicionales. Entonces, para que lo tengamos, por supuesto, en cuenta. Dentro de la parte de Corona, pues manejamos un sistema bajo el proceso de impermeabilización, específicamente con algunos productos que vamos a mencionar. Recordemos que cuando hablamos de soluciones, nosotros no ofrecemos en sí un producto. Corona es caracterizado, y bien lo saben ustedes,
de ofrecer una solución completa, y este espacio de impermeabilización de piscinas, por supuesto, vendrá más adelante acompañado de un proceso de recomendación también de enchapado, cuáles son esos errores comunes, pero más adelante lo vamos a ver en otros espacios o en otra sesión con nuestros compañeros. Bien, todo proceso constructivo, en este caso estamos hablando de una piscina enterrada, inicia por el proceso del encofrado, el proceso de fabricación de ese diseño de la piscina. Puede ser una piscina tipo rectangular, una piscina tipo poleas, con diferentes formas como tal. Y por supuesto ahí tenemos asegurado entonces desde la parte inicial, la parte del encofrado o el diseño como tal, el vaciado de esa piscina. Eso por supuesto inicia por la parte como tal de los concretos o el vaciado en concreto de la piscina, que ya después nos va a dar la forma y que nos va a permitir ya generar la aplicación de otros productos o de otros elementos que por supuesto ya nos complete este sistema constructivo. Antes de iniciar en esta parte del proceso de aplicación de impermeabilizantes, debemos tener en cuenta que la superficie que vayamos a intervenir cuente con unas características adecuadas. Aquí también se vuelve importante no solamente elegir cuál es el impermeabilizante adecuado para esa área, sino también la preparación de la superficie. Un buen proceso de impermeabilización debe contar también con unas características adecuadas de preparación de superficie que evite problemas posteriores y que evite de pronto hacer algún sistema correctivo más adelante como tal. Entonces, teniendo en cuenta ello, acá tenemos pues una premaqueta o una simulación básicamente de un encofrado de una piscina, que hablamos un proceso en concreto como tal. Antes de realizar el proceso de aplicación de nuestro impermeabilizante, debemos verificar que la superficie esté estable, esté consolidada, que de pronto no hayan desprendimientos de partículas, que no cuenten en su superficie como tal con algún tipo de cera o de desmoldantes o de algún elemento que me pueda llegar a impedir la adherencia más adelante como tal del impermeabilizante o que me genere de pronto algún tipo de patología. Eso es algo esencial. Debemos entonces limpiar los residuos como tal de arena, verificar que no hayan, como les mencionaba, temas de desmoldantes o elementos que me impidan la adherencia. También debemos verificar que esta superficie esté completamente fraguada, esté consolidada, es decir, que haya cumplido con estos requerimientos por lo menos de 28 días de fraguado, que normalmente es lo que se exige. Esto es importante ya desde la parte del proceso constructivo, tenerlo en cuenta para aquellas personas que se encarguen inicialmente de esta etapa constructiva de la piscina, pues deberán asegurarnos si es que yo, o en este caso poniéndonos la camiseta de ustedes como maestros, si es que yo no hice el proceso de encofrado, sino que voy a hacer ese proceso de impermeabilización, debo garantizar que esa superficie cuente con el fraguado adecuado y con la estabilidad necesaria como tal. Algo también a tener en cuenta es que si en la superficie se presenta, por ejemplo, presencias de moho o de hongos, debemos hacer ese proceso de limpieza o de lavado. Este proceso de atacar el moho o de atacar los hongos que hayan presentes en la superficie se debe hacer con hipoclorito y con agua. Para este caso entonces lo que se sugiere es que se tengan 3 partes de agua por una parte como tal de hipoclorito. En pocas palabras, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo tomar, por ejemplo, un cuarto de hipoclorito, un cuarto de galón de hipoclorito, por 3/4 de galón de agua como tal. Esa agua puede ser inclusive a una temperatura caliente o pues a una temperatura cálida, para que nos ayude también a ese proceso de limpieza adecuado. Lo aplicamos en la superficie, esperamos pues que genere su efecto o que haga su efecto en la superficie, y posteriormente lo que hacemos es que lavamos y limpiamos muy bien nuevamente después de haber hecho el proceso de aplicación del hipoclorito con agua. Recordemos 3 partes de agua por una parte de hipoclorito para matar hongos o para matar moho que haya presente en la superficie. ¿Por qué es importante eso, maestros, y que ustedes lo tengan en cuenta? Cuando yo aplico un impermeabilizante sobre una superficie que tiene hongo, este hongo va a seguir creciendo y al final del día
por decirlo de una forma un poco más tradicional, lo que va a pasar es que ese hongo me va a afectar la parte de la impermeabilización y me va a generar pues, problemas más adelante. Entonces, muy importante verificar también esa parte del proceso de eliminación de hongos y de mover la superficie. También es requerido que después de ese proceso la superficie esté completamente seca, ¿sí? Que tenga un nivel de humedad muy bajo, que eso dependerá pues ya de cada zona como tal y de las condiciones climáticas. Esa parte de que la superficie esté completamente fraguada, estable, consolidada, especialmente que esté fraguada y que no tenga niveles de humedad muy altos o que no esté muy húmeda, hay que tenerlo en cuenta porque en este caso, si hay exceso de humedad en la superficie que vamos a trabajar, lo más probable es que nuestro impermeabilizante genere ampollas o genere empollamiento y por ende también nos va a generar pues, inconvenientes en el proceso de impermeabilización como tal. ¿Listo? Entonces muy importante. Después de haber hecho esa primera parte de verificación de que nuestra superficie cuenta con esas características adecuadas, debemos también verificar los niveles. Sabemos que cuando se hace un proceso constructivo, en este caso una piscina encofrada, en este caso una piscina vaciada con concreto, es probable que el concreto presente algunas irregularidades o algunos desniveles. Para eso entonces, si debemos hacer el proceso de nivelación, debemos hacerlo con morteros pañetes. En este caso tenemos también en nuestro portafolio la solución con morteros pañetes o mortero de piso que nos permita tener pues como una superficie un poco más ideal para el proceso de impermeabilización como tal, ¿sí? Eso es para de pronto corregir, en este caso en los muros, que se pueden llegar a presentar algunos tipos de desniveles, o también, ¿por qué no?, en la parte del piso, debemos hacer ese tema también de corrección de esos desniveles, ¿sí? En este caso como tal, o más que desniveles, imperfecciones que se pueden llegar a presentar como tal en la parte del concreto. Igualmente, cuando se utiliza el proceso de aplicación de morteros pañetes o de mortero de piso como tal, o por qué no también con otros sistemas como un pegacor capa gruesa, debemos tener en cuenta que este tipo de morteros cuentan ya con aditivos especiales, son morteros ya predosificados, solamente basta agregar agua, tienen una retracción controlada, quiere decir que no va a generar un proceso de agrietamiento o fisuramiento temprano por ese proceso de retracción controlada y que nos ayuda perfectamente a adecuar este sistema para lo que posteriormente va a ser el proceso como tal de impermeabilización. ¿Listo? Entonces, ahí hablamos. Primero, tener en cuenta el tipo de encofrado que vamos a tener allí. Por supuesto, podemos encontrarnos diferentes sistemas constructivos en piscinas. Podríamos establecerlo como un proceso básico como tal, una piscina enterrada y vaciada en concreto. Luego, posteriormente, verificar aquellas irregularidades, aquellas variaciones que pueda presentar el concreto y hacer todo el tratamiento con morteros pañetes o de piso o también con otros elementos presentes en el portafolio de Corona, como es el caso, por ejemplo, del pegacor capa gruesa, que nos puede también ayudar a ser aplicado en este tipo de sistemas constructivos. Después de eso, y de que la superficie ya está fraguada, estable, consolidada y que ya se controlaron esas desviaciones del concreto como tal, pues debemos preguntarnos cuál es el impermeabilizante adecuado, cuál es el producto que Corona puede ofrecer en este caso para hacer la aplicación y para hacer ese proceso de impermeabilización. En este caso tenemos nosotros presente lo que es nuestro impermeabilizante paraguas Advance 2 en 1. Vamos a hablar de algunas características de este producto. Algunos de ustedes o muchos de ustedes ya lo habrán utilizado en sus diferentes proyectos como tal. Es un impermeabilizante de altas características técnicas con muy buenas prestaciones que las vamos a mencionar como tal a continuación. Mencionemos primero por qué se llama paraguas Advance 2 en 1, o sea, por qué ese apellido, por qué ese nombre de 2 en 1. Este tipo de impermeabilizante nos puede servir como imprimante o preparador de superficies, es decir, acá lo utilizamos en el caso de la piscina, pero tiene múltiples usos como tal, dependiendo de la necesidad de impermeabilización. Nos puede servir como imprimante o preparador de superficies tales como, podemos por ejemplo preparar una superficie que vayamos a impermeabilizar y que esa superficie sea metálica.
Este tipo de impermeabilizante tiene muy buena adherencia en aquellas superficies metálicas y nos puede servir como preparador para aplicar otro tipo de impermeabilizante posteriormente de nuestra línea paraguas de Corona. Ese es como lo primero. También nos puede servir como preparador de superficies en aquellas cubiertas, terrazas, donde hay quizás presencia de mantos asfálticos, de elementos como brea líquidas y otros productos que ya un impermeabilizante tradicional de otras líneas pues no tendría la misma adherencia sobre esos residuos de mantos asfálticos o elementos de esa categoría. Entonces nos puede servir para ayudar a preparar una superficie. Esto pues ya corresponde a un capítulo de lo que es impermeabilizaciones de terrazas, pero para que lo tengamos en cuenta, debo remover esa parte de la superficie lo más que pueda de esos mantos asfálticos o de esas breas líquidas que ya aplicadas en la superficie, remover lo más que se pueda, lavar muy bien y limpiar, y este producto lo aplicaríamos como un imprimante, como un preparador de superficies en ese tipo de necesidades para luego recubrirlo con otro impermeabilizante de nuestra línea paraguas, bien sea cubiertas y terrazas, paraguas premium, paraguas básicamente ultra, etc. ¿Sí? Entonces, preparador de superficies. ¿Qué más podemos hablar de este tipo de impermeabilizantes? Su principio activo, que básicamente es un copolímero que se llama estireno de butadieno. Ustedes dirán, hombre, ¿qué nombre tan raro? Como el principio activo de la fabricación de este elemento que se llama estireno de butadieno. Pues básicamente es un elemento con el cual también se fabrican, por ejemplo, los neumáticos o las llantas, solo que en este caso nuestro producto pues viene en una presentación líquida, como ustedes lo van a ver acá, y en este caso pues nos va a servir para el tema del proceso de impermeabilización de lo que vamos a hacer en este caso con la piscina propiamente dicho. Entonces tiene muy buena elasticidad, esto nos va a soportar también como esas variaciones de presión y de contrapresión que se puedan presentar en la piscina. Nos va a permitir también tener la resistencia adecuada en esos espacios de inmersión constante, como es la piscina o otros espacios, sauna, turcos, jacuzzis como tal. Nos permite tener esa buena elasticidad como lo mencionamos y tiene una propiedad bien interesante y es que tiene alta resistencia al cloro. Eso pues permite en este caso y es el ideal o agentes químicos que se puedan presentar en el espacio como tal de la piscina en procesos en sí de mantenimiento como tal. Entonces aquí también tengo un producto de altas prestaciones en temas de elasticidad y alta resistencia química que es ideal para el proceso de impermeabilización de nuestra piscina como tal. No necesariamente, como les mencionábamos maestros, pues debe servir para el proceso de piscinas, hay otros usos que podemos trabajar de nuestro impermeabilizante. Los invitamos de pronto cuando tengan algún espacio ahí en nuestro canal para que vean más detalles de la aplicación de este producto en otras necesidades y también en nuestra página de corona.com para que allí pueda descargar también información de ficha técnica del producto, de elementos que nos puedan servir como tal para nuestra ayuda. Bien, antes de hacer todo este proceso de aplicación de nuestro impermeabilizante, vamos a colocarlo por acá para que enseguida utilizarlo. Debemos también tener en cuenta algo que es sumamente importante y que esto nos va a servir, por supuesto, para no tener inconvenientes o patologías al momento del proceso constructivo de la piscina. En este caso es importante también que desde la parte del mortero tengamos presente lo que son las juntas perimetrales o las juntas de dilatación que se pueden llegar a presentar en estos espacios. Recordemos que una piscina no es la excepción y que al igual, por ejemplo, que una edificación de viviendas o de espacios comerciales, pues también requiere de tener presente lo que son dilataciones al perímetro, lo que son juntas perimetrales que llamamos, también estas juntas de dilatación que normalmente se dan cuando los espacios son superiores o más grandes a 25 metros cuadrados, ¿sí? Y que pues por lo general son juntas que se manejan como mínimo de 8 milímetros de espesor, donde van a ir rellenados con elementos de alta flexibilidad y de alta resistencia como tal. Entonces, si vamos a hacer acá un símil con este tipo de procesos de las juntas, debemos tener en cuenta que las juntas se deben manejar desde la parte de los morteros.
Para eso hay productos que nos van a ayudar a hacer el tratamiento de juntas y que nos van a permitir un correcto proceso constructivo del mismo. En este caso, como tal, tenemos el sellalón. El sellalón es un cordón de polietileno, ¿sí? Es una especie de espuma, por decirlo de alguna forma, flexible, que nos va a permitir hacer el relleno de la junta y que nos va a garantizar la flexibilidad que debe tener, ¿sí? Recordemos que este tipo de juntas lo que pretenden es absorber movimientos estructurales y generar y evitar, por ejemplo, que nuestros revestimientos puedan llegar a presentar algún tipo de patología como fisuramientos, desprendimientos, estallamiento, entre otros como tal. Este tipo de juntas, como estamos hablando de unas juntas de inmersión, pues ya deben ser diseñadas por el ingeniero calculista, la persona a cargo de la obra, dependiendo de las dimensiones de la piscina, dependiendo también de las necesidades como tal constructivas. Sin embargo, en este tipo de juntas hablamos de productos, por ejemplo, para el tratamiento como Latacil Primer o lo que es igual Latacil Imprimante 9118, y hablamos de Latacil, que es básicamente una especie de sello de silicona que se aplica en la junta y que nos va a permitir una correcta adherencia sobre este tipo de elementos, pero también la resistencia a ese emposamiento de agua permanentemente y a los químicos que se utilizarían posteriormente para hacer el proceso de limpiado de la piscina. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, Latacil Imprimante o Latacil Primer 9118 y lo que es Latacil como tal, nuestro sistema de aplicación de silicona para este tipo de juntas donde va a estar inmerso. A grosso modo, esa parte como se haría, simplemente hacemos la aplicación del imprimante, vamos a tener como tal trabajadas las juntas con algún tipo de cinta adhesiva que nos permita, hacer ese proceso de tratamiento en las juntas y evitar de pronto adherencia de materiales al contorno de esos espacios. Vamos a aplicar la Latacil Primer en este tipo de junta, luego aplicamos lo que es la parte del sellalón, ¿sí? Polilón también es conocido, y posteriormente lo que hacemos es la aplicación del sello como tal o del Latacil en este caso, que nos va a permitir pues como tal rellenar este tipo de juntas de movimiento. Esto se puede aplicar tanto a modo perimetral como a modo de juntas de tipo expansivas, que por lo menos deben tener unos diámetros o unos espesores de 8 milímetros, es lo mínimo que se trabaja. Por lo general en temas de juntas perimetrales hablamos de 1 centímetro aproximadamente o de 10 milímetros como tal. Entonces, para que lo tengamos también ahí en cuenta. Bien. Antes de aplicar nuestro impermeabilizante y dando claridad de que se debe mantener el tema de juntas, de que se debe mantener como tal todo este tema de dilataciones que nos eviten de pronto fisuramientos o desprendimientos de revestimiento, ya entonces debemos también tener en cuenta otro elemento importantísimo en el proceso como tal constructivo, que es básicamente nuestra tela paraguas como tal. En este caso lo vemos, ¿sí? Nuestra tela paraguas, vamos aquí a tener un pedacito de esta tela paraguas y vamos a hablar de ella. Pues básicamente, ¿qué es importante tener en cuenta? Nuestra tela paraguas es una tela 100% en material poliéster. Esto hace que sea una tela de alta resistencia, que no se vaya a reventar tan fácilmente en el proceso de impermeabilización. Todos nuestros impermeabilizantes, para que tengan ese dato, deben manejar tela de refuerzo en los cambios de plano y en lo que son la parte de los desagües, que ya vamos a hablar un poco también de esa parte. Tenemos acá un poco de agua simplemente como para que ustedes tengan ahí como una idea. Vamos a tomar un poco de agua y vamos a colocarlo acá sobre la tela, ¿sí? Y vamos a ver que es una tela que nos da buenas características en temas de impermeabilidad, ¿sí? Miremos el agua ahí, básicamente cómo se queda. Y esto nos da pues como una idea de las ventajas que podemos tener en nuestra tela paraguas 100% poliéster. Este tipo de tela la pueden conseguir en bolsas de 5 metros cuadrados, de 25 metros cuadrados o de 50 metros cuadrados, de acuerdo como tal
a la necesidad del proceso de impermeabilización. Y este es otro de los elementos, parte de nuestro impermeabilizante, que vamos a necesitar para el proceso como tal de impermeabilización. Bien, vamos entonces a mirar acá. Vamos a también a tener acá nuestra tela, vamos a utilizarlo. Aquí revisando algunos elementos que vamos a necesitar para el proceso de aplicación, después de haber hablado por supuesto de lo que son las características de la tela paraguas, pues vamos a necesitar una brocha o un rodillo. También el proceso de aplicación del impermeabilizante se puede hacer de las dos formas, con brocha o con rodillo, acorde pues por supuesto a la necesidad y a las dimensiones que estemos hablando también de la piscina, ¿sí? Vamos a dar entonces por acá este pedacito de tela, vamos a irnos por acá entonces a mirar cómo sería entonces este primer paso del proceso de aplicación del impermeabilizante. Entonces, después de haber tenido en cuenta también el tema de puntas, de fraguado de las superficies, de la limpieza adecuada que deben tener también este tipo de superficies, vamos entonces a proceder aquí a abrir, vamos a colocar nuestros guantes, ¿sí? Pues también que nos genere nuestros guantes de látex, nos generen pues cierta protección, obviamente pues ya en sus trabajos o en la labor que ustedes estén desempeñando en el día a día, por supuesto que ya pues manejarán unos guantes de características diferentes, de carnaza, o que tengan pues algún tipo de resistencia diferente a estos guantes de látex. Entonces vamos a colocárnoslos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro impermeabilizante. Aquí le pido el favor a nuestra compañera aquí que nos está apoyando. Este impermeabilizante inicialmente, cuando lo vemos en el envase o cuando lo vemos en el empaque del producto, tiene una apariencia azul oscura. Él va a empezar a secar. Cuando ya seque completamente va a tener una apariencia negra, para que no, digamos, no nos extrañemos o no de pronto nos vayamos a alertar por ese cambio de tonalidad que tiene. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Algo también muy importante, antes de hacer el proceso de aplicación del impermeabilizante, hice un detalle que se me estaba escapando allí, pero que es necesario retomarlo. Debemos tener presente que este tipo de producto, que es el paraguas Advance 2 en 1, no debe quedar expuesto completamente directamente a los rayos del sol, ya que esto de pronto podría generar alguna afectación en el mismo. Para eso es importante que tengamos productos en la parte superior de nuestra piscina, hacer como una especie de carpa o elemento que nos ayuden con plástico negro, o también utilizar lo que se llama la polisombra, ¿sí? Esto nos va a ayudar primero a evitar que los rayos del sol entren en contacto directamente con el impermeabilizante, ¿sí? Y que de pronto más adelante podamos tener algún tipo de afectación del mismo, ¿sí? Por lo cual, importantísimo, y tomen nota de esta parte, este impermeabilizante, aún después de seco, no puede quedar expuesto directamente a los rayos del sol o a los rayos UV, ya que eso puede de pronto generar, como les digo, alguna afectación en el mismo, ¿sí? Entonces, en la parte superior de la piscina nos podemos apoyar con, como les mencionaba, con el plástico, con polisombra. En este caso con el plástico también nos va a hacer ese tipo de carpa o de techo, como si fuera un techito a dos aguas, para evitar también que de pronto cuando llueva, cuando se genere algún cambio de clima, pues se nos empose el agua en la piscina y que pues lamentablemente debamos esperar a que en la superficie tenga un proceso de evaporación del agua natural o a que esté completamente seca para proceder a aplicar nuestro impermeabilizante. Recuerden que eso también es algo que puede llegar a pasar, y es que si estamos haciendo este proceso constructivo y no tenemos la adecuada protección en la parte superior de la piscina, pues cuando llueva, cuando se genere, digamos, este tipo de cambios de clima y se nos empose el agua, no pueden aplicar un impermeabilizante sobre una superficie húmeda porque genera levantamiento o se puede llegar a empollar y pues a ampollar, y se puede llegar a presentar algún tipo de patología más adelante como tal. Listo, entonces tengamos ahí en cuenta los elementos necesarios como el polisombra o el plástico.
Este producto no se debe mezclar con agua, es muy importante. De pronto en el mercado habrán algunas otras referencias de producto que en sus primeras aplicaciones se deban aplicar con agua. No, este producto simplemente ya viene listo para usar, es simplemente homogenizarlo o revolverlo muy bien como tal dentro del envase o dentro del empaque del producto y hacer el proceso de aplicación como lo mencionábamos con la brocha o con el rodillo como tal. La primera capa que vamos a hacer de aplicación es una capa que nos va a permitir o nos va a generar el proceso de imprimación o de preparación. Esa primera capa debemos aplicarla en toda el área o en toda la superficie como tal de la piscina. Esa primera capa debe ser una capa que esté aproximadamente en un espesor de 8 a 12 mils. Hay un elemento que se llama galga para aplicar para medir básicamente el espesor que vamos a tener de nuestra película en húmedo. Esa galga pues, se puede conseguir muy fácilmente, por ejemplo aquellas personas que trabajen en temas de pinturas, con elementos automotrices, digamos que tendrán presente ese tipo de herramienta o ese tipo de elemento que nos va a permitir medir el espesor. Si usted no maneja una galga, o sea, si no lo vamos a hacer de la forma como lo menciona en la ficha técnica como tal, porque pues de pronto sabemos que es a veces un poco complicado para ustedes, lo que debemos hacer es que debemos aplicar una primera capa generosa con un espesor adecuado para que pues, nos permita ya también generar una película en seco final adecuada y que por ende pues, esto nos vaya a permitir también tener una impermeabilización completamente. En este caso lo que debemos hacer son aplicaciones en capas cruzadas, combinando el sentido horizontal con el vertical. En este caso, cuando ya tengamos seco nuestra primera película, debemos dejar secar 24 horas como tal, ¿sí? Esto lo estamos haciendo a modo de ejemplificación como tal, para que ustedes lo tengan ahí pues como una idea, para que tengan presente eso. Igual combinamos el sentido horizontal con el vertical. Y vamos viendo que en algunas partes se ve ya como negro, ¿sí? Bien, después de haber tenido aplicada la primera capa, como les menciono, es una capa generosa, debemos tener en cuenta que debemos dejar secar esta primera capa por 24 horas. Este es el proceso adecuado de secado de este tipo de productos. La ventaja que tenemos con estos productos es que son fáciles de aplicar con el paraguas 2 en 1 y en general con la línea de impermeabilizantes nuestra. Se aplican en frío, no requiere de sopletes, no requiere de elementos que puedan poner en riesgo la seguridad también de usted como maestro y que puedan de pronto ser un poco más lentos en el proceso de aplicación y de secado. Son productos que son bajo VOC, eso quiere decir que son productos que nos van a ayudar al cuidado de la salud, no solamente de usted como maestro, sino también del medio ambiente. Y son productos que tienen bajo olor. En este caso también pues nos va a ayudar a que no me afecte las vías respiratorias en esos procesos de aplicación, especialmente a cuidar la salud suya como maestro en sí. Listo, entonces, primera capa, espesores entre 8 a 12 mils, si lo queremos ver desde la parte técnica, o una capa generosa como tal. Posteriormente lo que vamos a hacer es que debemos aplicar una segunda y una tercera capa como tal. Al final vamos a tener 3 capas de aplicación en este producto, con el objetivo de que lleguemos a un espesor aproximadamente en húmedo de 1.8 milímetros, ¿sí? Un espesor en húmedo de 1.8 milímetros, casi los 2 milímetros, o también un espesor en seco, ya después de que el producto haya tenido su proceso adecuado de secado entre capas, básicamente de 1 milímetro en seco como tal, o 75 mils, que es como el equivalente o digamos el aproximado también. Al final 3 capas como mínimo, un espesor en seco de 1 milímetro o en húmedo de 1.8 como tal.
Algunos se preguntarán cuánto puede ser el rendimiento de este tipo de impermeabilizante, y eso dependerá mucho de qué, de la superficie sobre la cual nosotros vamos a aplicarlo, el grado de rugosidad, también la porosidad que pueda tener este tipo de superficies. El promedio de un galón o el aproximado de un galón estaría de 4 metros cuadrados. Eso suponiendo que lo vamos a aplicar en una superficie lisa, una superficie que no es, digamos, tan rugosa o que no tenga un nivel de absorción tan alto. Ese es el promedio, 4 metros cuadrados. En algunas otras superficies, como lo son concreto básicamente, como lo son morteros, este tipo de rendimientos puede tener una leve variación, que puede estar entre los 3 a los 3.5 metros cuadrados por galón como tal. Pues para que tengan eso también presente y leer la ficha técnica o la ficha de recomendación de aplicación del producto, ese tipo de rendimientos promedios o aproximados según el tipo de superficie como tal. Esto del tiempo de secado, recordemos que también depende mucho de las condiciones climáticas o de la zona en la cual la estemos aplicando. Cuando estamos en zonas más cálidas, donde tenemos un nivel de temperatura mucho más alto, el producto pues va a tener un proceso de secado diferente a comparación de aquellas zonas que son un poco más frías, quizás zonas que sean un poco más húmedas, donde el proceso de aplicación pues, o el tiempo de secado entre capas es diferente como tal, 24 horas como tal entre capas. Aquí entonces, como lo mencionábamos al principio, vamos a traer hacia acá nuestra maqueta. Le voy a pedir acá a nuestra compañera que nos ayude. Miramos desde este ángulo. Debemos tener en cuenta también la parte en la cual nosotros vamos a hacer el tratamiento de planos. Esta parte del tratamiento de cambio de planos como tal, o pasar de la superficie horizontal a una superficie vertical como tal, es necesario que se haga, es importantísimo, es absolutamente necesario que hagamos el tratamiento en los cambios de plano con nuestra tela paraguas, y también que hagamos el tratamiento en esta parte de lo que son los desagües o la parte donde van las rejillas como tal. Eso para evitar, por supuesto, que allí por los movimientos estructurales que se tenga en la piscina, pues se vaya a generar algún tipo de filtración. Algo que también hay que tener en cuenta con este impermeabilizante es que es un producto antirraíces. Va a evitar de pronto que algún tipo de raíz o elemento pueda penetrar el cofre de la piscina y que por ende pues me vaya a generar un escape de agua por algún, digamos, al producto de ese tema. Entonces también el tema de que es un producto antirraíces es una muy buena característica dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a hacer el tratamiento de plano como tal. Vamos a aplicar una pequeña capa para que nos vaya a servir como adherencia sobre la tela. Debemos tener en cuenta que el cambio de plano normalmente hablamos de 20-25 centímetros hacia la parte de arriba, y también en la parte horizontal sean de aproximadamente también lo mismo, entre 20 a 25 centímetros como tal, para que nos dé una muy buena cobertura y que tengamos un muy buen refuerzo en esta parte de la tela, en esta parte de la piscina. Vamos a aplicar una capa que nos sirva como adherencia para la tela. Vamos a colocarla entonces. Aquí pues obviamente pues no tenemos los 20 o los 25 centímetros como tal de los que mencionamos, por ser pues un elemento a modo de ejemplo como tal. Vamos a colocarlo acá, vamos a hacer la adecuación en las esquinas. Simplemente se realiza un corte sutil. A levantarla acá, vamos a ubicarla bien en esta parte.
y vamos a cubrir de impermeabilizante la parte de la tela, ¿sí? Obviamente, como no hay procesos de secado como tal entre capas, pues en este caso pues tenemos una adherencia completamente diferente de la pieza en la superficie. Es importante que mientras estemos haciendo estos procesos de impermeabilización tengamos presente de entrar con un calzado suave para no dañar la impermeabilización, que los cortes de los revestimientos que vayamos a hacer como tal sean en la parte exterior para no afectar el proceso de impermeabilización como tal, ¿sí? Acá, un poquitico. Digamos que ya dejaríamos secar 24 horas y aplicaríamos una tercera capa como tal de nuestro impermeabilizante a modo ya general. Ya hicimos en este caso lo que es el tratamiento en el cambio de plano, como lo mencionábamos aquí, como lo tenemos presente. Ya, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? Vamos a hacer el tratamiento en la parte de los desagües. Como mencionábamos, hay unos cambios de materiales. Tenemos elementos en PVC o tenemos elementos, por ejemplo, en otros tipos de materiales que pues, están adheridos a la parte del concreto, y por allí en esas uniones entre estos dos materiales, PVC y concreto, pues pueden generarse también filtraciones. Para eso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar pequeñas tiras, en este caso como si fuéramos a hacer una pequeña flor en el desagüe. Vamos a colocar una capa en la parte del desagüe, al contorno y por dentro del desagüe como tal, ¿sí? En este caso pues no tenemos la profundidad o la simulación de profundidad que se generaría en un desagüe, pero vamos a hacer el ejercicio. Vamos a tomar las pequeñas tiras como tal, las vamos a ubicar de forma que nos ayude a cubrir todo el perímetro que estamos aplicando. Vamos a estas tiras, en esta partecita, nos ayuda a cubrir todo el perímetro como tal. Colocando una por una. Alrededor de cada una. Es como si estuviéramos tratando de simular la parte como tal de una flor en esta parte del desagüe. Y lo que vamos a hacer es que ya posteriormente cubrimos con más material la parte del desagüe, donde hicimos la aplicación con nuestra tela paraguas. Listo. Aquí ya quedó entonces en esta parte cubierto lo que es el perímetro del desagüe con nuestra tela. Lo importante es que se introduzca un poco la tela. En este caso, como les menciono, no tenemos esta sensación de profundidad en el desagüe. Sin embargo, pues el objetivo es que la tela introduzca un poco en la parte de la tubería para evitar que por allí entonces se generen procesos de filtración de agua como tal, y que esto nos pueda afectar la impermeabilización. Recordemos que finalizamos con una capa ya general de aplicación, donde vamos a tener ya un espesor total de 1 milímetro en seco, 1.8 milímetros en húmedo, y hemos en este caso finalizado con la parte de aplicación del producto. Vamos a tener entonces en este caso también procesos de temas de pruebas de estanquidad. Las pruebas de estanquidad, ¿qué son? Básicamente es un proceso que se hace
para ir llenando progresivamente la piscina y verificar que efectivamente no tenga ninguna filtración o hacer las correcciones pertinentes antes de proceder con el tema del enchape como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Esta prueba de estanqueidad debe realizarse por lo menos a los 4 o 5 días después de haber sido aplicada la última capa del producto como tal, ¿sí? A los 4 o 5 días después de haber sido aplicada la última capa del producto. ¿Qué debemos tener en cuenta en este caso? Por acá vamos a mencionar otros productos que son importantes y que los vamos a tener de acuerdo a la parte pues, del proceso constructivo. Después de que hagamos toda esta parte de impermeabilización, debemos tener en cuenta otros productos constructivos como lo son nuestro Pegacor Flex, en este caso el tipo de pegante ideal o necesario para el proceso de aplicación del enchape por la alta resistencia al agua emposada, por la alta resistencia que nos puede generar a la presión y a la contrapresión del agua que está allí almacenada, por la alta flexibilidad, en pocas palabras, que nos ofrece este producto. Entonces, y la adherencia que también debe tener el pegante al impermeabilizante, es decir, la compatibilidad que debe tener ambos, ¿sí? Posteriormente a eso también tenemos otros elementos como cuáles, como nuestras boquillas epóxicas, ¿sí? Que nos van a permitir como tal generar el proceso de emboquillado con alta resistencia química. Para ello tenemos el Concolor antimanchas y nuestra Spectralo Pro Brown Premium. Básicamente, estas boquillas son de alta resistencia química, nos permite precisamente para estos ambientes exigentes como las piscinas y como otros espacios, porque no también saunas turcos, cocinas quizás industriales o elementos que requieran de altísima asepsia. Recomendación especial: las boquillas blancas en las piscinas, por ese contacto con los rayos UV, tienden a ponerse amarillas. Entonces, en este caso, si usted va a elegir o va a recomendar un Concolor antimanchas, en tonalidad blanca no lo haga, recomiendo más bien una tonalidad beige para que pues digamos pueda tener una tonalidad más pareja o un color más parejo dentro del ambiente de la piscina, y que de pronto ese cliente por aplicar una blanca pues no vaya a tener esa incomodidad de que con el tiempo se le coloque amarilla. Simplemente es una recomendación. Si va a utilizar Concolor antimanchas en piscinas en tonos que sean diferentes al blanco, en este caso puede ser un beige como tal, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces la característica del proceso de impermeabilización. Aquí vemos esta maqueta también que hemos traído para ustedes, donde tenemos agua almacenada, donde el impermeabilizante ya está completamente seco y donde está adherida a superficie metálica, como lo es esta pequeña rejilla, donde no nos presenta en ningún contorno, no nos presenta filtración, y eso nos da una idea básicamente de la resistencia que puede tener el producto a la inmersión, ¿sí? También lo pueden encontrar en los diferentes puntos de venta para que tengan como una idea del mismo. Muy bien, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas allí como tal. Aquí ya para finalizar nuestro espacio, recordemos algo bien importante también. Tenemos diferentes productos o elementos para el proceso de enchape de esas necesidades de las piscinas. Podemos trabajar, por ejemplo, sistemas de productos atérmicos que nos van a dar unas buenas características, no solamente estéticas, sino funcionales, para que la persona pueda tranquilamente transitar por este espacio y que la temperatura pues, no sea un impedimento al momento de tener el pie desnudo y colocado en esta superficie, sino que pueda ser tolerable. Estos se conocen como revestimientos de tipo atérmico. Y aquí vemos bien chévere digamos como una aplicación también de mosaicos. Los mosaicos que son en vidrio, mosaicos en resina, mosaicos cerámicos, son aptos también para el proceso de aplicación dentro de unas piscinas. También tenemos algunas paredes que pueden ser utilizadas, paredes tipo Ticino, ¿sí? O paredes adriáticas que nos van a generar también el proceso de aplicación, o que son recomendables para los espacios como las piscinas. En general tenemos muchos revestimientos que usted buenamente puede utilizar y puede recomendar de cara hacia su cliente
dentro de la piscina y para hacer un proyecto completo, duradero, en este caso cuando hacemos un proceso de impermeabilización con paraguas de 2 en 1, tenemos una garantía de 20 años en nuestro producto, o sea que es un proceso duradero y que por supuesto cumpla con las expectativas de nuestros clientes. Bien, maestros, entonces gracias por acompañarnos. Los invitamos entonces que ya después de este corte de la transmisión que vamos a hacer, usted pueda entonces responder la evaluación final y que ya al final del mes sea, y esperamos que sea, uno de los 10 ganadores por tener el mejor promedio. Nos veremos en otro espacio entonces de la obra maestra, hoy con el proceso de impermeabilización para piscinas. Maestro, gracias por compartir este espacio con Corona y Grival. Lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento. Para realizarla, deberá dirigirse al muro del grupo, donde encontrará un link de acceso. Al finalizar el mes, premiaremos a los maestros que hayan registrado su asistencia, realizado el mayor número de evaluaciones de conocimiento con el mejor promedio. Si aún no pertenece al programa de maestros Corona y Grival, podrá registrarse en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar entrar. Nos vemos el próximo martes.